El cuerpo mental o mente razonadora. Para los estudiantes de ocultismo que han estudiado cosmogénesis y antropogénesis, he de decir que lo mismo que las jerarquías superiores fueron despertando los tres aspectos del triple espíritu a la vez que nos daban el germen de los cuerpos físico, vital y de deseos a través de los tres periodos de involución pasados, asimismo nos han dado el germen de lo que hoy llamamos mente, nos lo dieron en la época atlante del presente periodo terrestre. Antes de la época atlante, el hombre actuaba según sus instintos y deseos animales. Por eso, cuando recibimos este germen mental de manos de los señores de la mente, no fue fácil manejarlo, porque el hombre se dejaba llevar casi totalmente o totalmente por el cuerpo de deseos, que es el gran tentador y el que también nos impulsa a la acción. Sin embargo, se puede considerar ese momento como el verdadero nacimiento del ser humano. Desde entonces comienza su evolución y da por finalizada su involución en la materia. A raíz de obtener la mente fue cuando nos individualizamos y comenzamos a autoobservarnos, a comprender que éramos unos individuos separados de los demás, que había un yo, fue el despertar de ese yo consciente separado de lo demás, que se podía considerar entonces como un no yo. La mente no está enfocada de manera que muestre lo que el espíritu manifiesta. Las imágenes del espíritu son borrosas. Por eso necesitamos la experiencia física para facilitar la comunicación y manifestación del espíritu en el mundo físico. Lo más que podemos hacer es dar forma a lo que recibimos, porque la mente está en su estado mineral. O sea, no podemos dar vida ni sentimientos a las formas. Será en el próximo periodo, según la cosmogénesis en ocultismo, en el periodo de Júpiter, cuando podamos dar vida a las formas creadas aquí, en lo que hoy es el reino mineral para nosotros. En el siguiente periodo, que es el periodo de Venus, esas mismas formas ya con vidas, o sea, crearemos las formas vivientes, pero les daremos sensibilidad, le daremos sentimiento, que es el estado en el que están los animales hoy. Y por último, en el último periodo, llamado de Vulcano, pues ahí lo que haremos con lo que hoy es el mineral, la vida que anima el mineral, será añadir la mente para que esas formas sean pensantes como nosotros lo somos ahora. Fue gracias a la adquisición de la mente como nació el ego y gracias a ella también alcanzará el desarrollo previsto. A partir de entonces y hasta ahora la mente ha evolucionado muy poco. Es una especie de nube que envuelve y compenetra la parte superior del cuerpo en la mayoría de las personas, de los humanos. Pero es por medio de la mente como el yo superior enfoca la conciencia en el mundo físico y como se ha reconocido también a sí mismo como un yo. De esta forma adquiere conocimiento y evoluciona ese yo, ese ego, el yo superior, gracias a la mente, a poder enfocar su conciencia a través de la mente en los cuerpos hasta llegar al cerebro etérico y cerebro físico y por lo tanto tomar conciencia del mundo físico. La adquisición de la mente no solo sirvió para que el yo se hiciera autoconsciente, sino que además fue el medio por el cual se diferenciaron el conocedor del no yo o personalidad. O sea, el yo se individualizó y comenzó a diferenciar lo otro, lo que hoy llamamos personalidad. En aquella época pues era más bien un instinto animal y las acciones brutas, por decirlo así. A partir de ahí el yo se diferencia del mundo externo y comienza a discernir entre su propio mundo
que también es el interno, y los objetos que le rodean respecto al yo, como estamos hablando. Desde ese momento y hasta ahora, la autoconciencia nos permite saber que, como yoes individuales que somos, pertenecemos a algo superior, que algún día lo alcanzaremos, llamémosle Dios o como quiera llamarle cada persona según su religión o filosofía. Para poder obtener la mente o cuerpo mental tuvimos que hacer un desarrollo previo como vidas grupales evolucionantes bajo la dirección de un espíritu grupo. Pero a partir de la adquisición del átomo simiente y gracias a la ayuda de elevados seres que ayudaron a la humanidad, comenzamos a utilizarla como un cuerpo más, como un vehículo más. Aunque ya he dicho que en realidad es el foco que necesita el ego, el yo superior, para enfocarse, para manifestarse y adquirir conocimiento del mundo físico y por medio de sus diferentes vehículos. Por tanto, y como los otros cuerpos también tiene su átomo simiente, y este átomo es el núcleo reencarnante en cada vida para dar la nota clave de su desarrollo a la hora de atraer materia mental en su descenso, el descenso que hacemos por los diferentes mundos hasta renacer en un cuerpo físico. Podríamos decir que en este átomo está el resultado de las experiencias de las anteriores vidas. Por eso se dice que la mente actual es el resultado de haber pensado en el pasado, desde que nos dieron su germen hasta nuestros días. Es decir, lo que nos impacta del exterior es modificado por nuestra mente como análisis y respuesta, pero a su vez nuestra mente se desarrolla y adquiere conocimiento. Sin embargo, como la mente no está aún totalmente desarrollada, ni muchísimo menos, las imágenes que nos ofrece no son reales, como tampoco real el mundo físico desde el punto de vista del triple espíritu, o sea, desde el punto de vista de ese yo superior. Es real solamente para nosotros como personalidad, con nuestro cerebro físico. Y porque no tenemos otros sentidos que los que conocemos. Pero fuera del cuerpo físico, el mundo físico en realidad no es real. El mundo real está mucho más arriba, en los mundos superiores e invisibles. El cuerpo mental o la mente se desarrolla vida tras vida. Así, en las personas poco evolucionadas apenas visible, es muy poco visible a la luz de la clarividencia, y en los más evolucionados se hace grande y se aprecian ciertos colores, formas y sonidos como efecto de las vibraciones causadas por el ego en la materia mental. El ego está por encima de lo que llamamos mente, de la materia que forma nuestra mente, materia del mundo del pensamiento. La acción del ego sobre esa materia causa una vibración, unos colores, un sonido. Por tanto, el desarrollo de la mente irá unido al espiritual si el individuo se interesa y se esfuerza por pensar en temas abstractos y por el estudio y práctica de filosofías elevadas, así como por todo lo que nos hace más fraternales, más espirituales, más humanos. La mente nace a los 21 años, o sea, se termina de formar a los 21 años. Su formación es desde el primer momento, o sea, comenzamos a traer la materia desde que renacemos aquí en el mundo físico, al fin y al cabo, pero su formación más íntegra, más completa y más rápida se hace desde los 14 hasta los 21 años. Alcanza su completo desarrollo a los 28 años, junto al éter reflector, el cuarto éter del cuerpo etérico, que está relacionado con la memoria y con todos los aspectos mentales. Sin embargo, no alcanza su madurez hasta los 49 años aproximadamente. De aquí que el que ejercita su voluntad, sus cualidades creadoras y razonadoras, y se esfuerza por desarrollar la inteligencia, a
través de temas abstractos, etcétera, pues se está desarrollando su mente o su cuerpo mental bastante más rápidamente que la mayoría de las personas que no se preocupan de nada de eso, que su mente está todo el día pensando por sí mismo, cambiando de un tema a otro y sin control. El que se deja llevar por las circunstancias, por los pensamientos de los demás y no se esfuerza por desarrollar su individualidad ni su epigénesis, pues la verdad es que pocas metas alcanzará en esta vida. La forma del cuerpo mental, como he dicho, es una especie de nube que tiende a tomar la forma de un ovoide, y según los ocultistas que han llegado a ver esta mente, esta forma, recuerdo que no hay personas que son clarividentes involuntarios, que pueden ver algo de vez en cuando, algún flash, no voluntariamente, no cuando ellos quieren. Hay otros, sobre todo a partir de ya de un contacto, bueno, por naturaleza y desarrollo o evolución, pero también hablando respecto al ocultismo, pues sobre todo a partir de la primera iniciación, ya se hacen clarividentes voluntarios y comienzan a ver sobre todo el cuerpo etérico, luego el cuerpo de deseos, pero el cuerpo mental es mucho más difícil de ver. Entonces, según los ocultistas que han podido examinar o ver el cuerpo mental, esta especie de nube, pues parece ser que los pensamientos inferiores de colores y formas más oscuras e inarmónicas se muestran más bien en la parte inferior, mientras que los más elevados, los pensamientos morales, espirituales, etcétera, pues y más bellos, por decirlo así, se muestran más sus colores, sus movimientos, sus formas en la parte superior. Esto es algo similar al cuerpo de deseos. El cuerpo de deseos tiene también sus colores, unas líneas energéticas, unos movimientos, unas formas, pero las más oscuras suelen estar más bien en la parte inferior de ese ovoide que es el cuerpo de deseos, y los colores más bellos suelen estar siempre en la parte superior. Aunque la mente no compenetra totalmente el cuerpo por estar en su primer grado de desarrollo, por supuesto que en un futuro lo hará, y en su momento será también pues algo así como un vehículo similar al que tenemos hoy, que es el físico. Tendremos nuestra conciencia ahí, seremos conscientes en ese plano al que pertenece la mente. Actualmente la mente es todavía muy débil ante el cuerpo de deseos, porque la domina, digamos, la influye demasiado y la inclina hacia los deseos, los vicios, los hábitos, etcétera. Lo hace por medio de sentimientos, de deseos, emociones, pasiones. Pero la verdad es que la mente es el foco por medio del cual el espíritu trata de gobernar la personalidad para así poder sacar más provecho a través de las experiencias. O al menos eso es lo que debería ser, y los que estamos en el mundo de la filosofía oculta, los aspirantes espirituales, deberíamos de esforzarnos en que así fuera. No tenemos que confundir la mente con el ego, como algunas personas hacen. La mente es el vehículo de expresión y de comunicación del ego. El ego, el yo, obtiene conocimiento a través de la mente, y su deber no solo es ese, sino que también debe dominarla y utilizarla de forma voluntaria y consciente. Veamos algún ejemplo sobre esto. Cuando la mente no está controlada por el ego, suele estar centrada en cosas que quizás ni interesan, o bien está repitiendo pensamientos, por no decir canciones que acabamos de escuchar, o incluso está pensando en muchas cosas a la misma vez sin sacar ningún provecho de todo ello. Pero en el momento en que necesitamos centrarla en algún tema en concreto y nos damos cuenta de ello, de que está por ahí perdida haciendo lo que la viene en gana, entonces la enfocamos y retenemos por medio de la voluntad. Otras veces estamos, por ejemplo, leyendo un libro donde hay otras personas hablando, o está conectada a la televisión o la radio.
resultando que, claro, nos cuesta entender lo que leemos, nos cuesta comprender y a lo mejor tenemos hasta que repetir varias veces la lectura para comprenderla y para tomar conciencia de ella. Pero si queremos, por medio de la voluntad, concentraremos, si podemos voluntad, si de verdad nos interesa y ponemos atención, concentraremos entonces la mente perfectamente. Así vemos cómo el ego utiliza su primer aspecto, que es la voluntad, que está por encima de sus diferentes cuerpos, de sus diferentes vehículos, para controlar a la mente y para dominar sus cuerpos. Respecto a la mente como tal, podemos decir que, primero, es el vehículo de expresión en forma de pensamiento que utiliza el ego. Segundo, que es imprescindible para la asimilación de las experiencias de cada una de las vidas. Tercero, que su desarrollo influye cada vez más sobre el cuerpo de deseos para dominarle y elevarle a las regiones más puras y elevadas. Cuarto, que lo mismo que los demás cuerpos, en su momento la utilizaremos a modo de vehículo como lo es hoy el cuerpo físico, como ya he dicho. Quinto, que su acción sobre el cuerpo etérico se manifiesta como subconsciente, memoria, imaginación y hábitos. Y sexto, que su influencia sobre el cuerpo etérico le lleva a controlar el cuerpo físico por medio del sistema cerebroespinal. La verdad es que tanto despiertos como dormidos estamos trabajando y desarrollando la mente. Esto es así porque el ego, como conciencia, no descansa, esté donde esté. Y con cada vibración emitida por el ego, la materia mental vibra y atrae otra materia similar del mundo del pensamiento. Lo mismo que atraemos materia mental y pensamientos de otros, porque estamos en sintonía, también sembramos y vamos estimulando vibraciones similares a las nuestras en las mentes de los demás. Por eso, y dado que no somos conscientes de la actividad mental mientras dormimos, es preciso que lo seamos durante el día, sobre todo cuando creamos causas. Normalmente respondemos de alguna de las siguientes formas, como personalidad. Primera, podemos responder instintivamente, basándonos en hábitos, en las experiencias y en la memoria, según las grabaciones guardadas en el éter reflector del cuerpo vital. Segundo, de forma razonada, utilizando la materia de la región concreta del mundo del pensamiento, que sería lo ideal, razonar todo y ser consciente de lo que decimos y pensamos. Y tercero, por medio de la epigénesis o creaciones originales nacidas de la región abstracta del mismo mundo. Por tanto, sabiendo lo anterior, lo lógico es que trabajemos con los puntos 2 y 3. Cuando creamos algo original, lo hacemos con la materia de la región abstracta mental. Pero cuando lo razonamos, añadimos algo ya experimentado o basado en la experiencia de un pasado que a la vez podemos desarrollar otra vez o más ampliamente. Esto es, que cuando es algo original abre un nuevo cauce de manifestación en nuestro mundo mental individual, el cual, si se repite a menudo, forma un canal grande que en el lenguaje común llamamos hábito. Esta es, por tanto, la manera de crearnos hábitos conscientemente. Nosotros, como egos, como yo superior, respondemos y ejercitamos nuestra voluntad y libre albedrío desde la sustancia abstracta de las regiones, o sea, en las regiones superiores del mundo del pensamiento, que normalmente utilizamos como vehículo y que llevamos a la misma vez en nuestra aura. Nuestra aura mental llevamos la materia que normalmente utilizamos, con la que nos identificamos, la que atraemos según nuestro desarrollo. De esto podríamos decir que, lo que bien podríamos llamar el cuerpo causal, es donde nos encontramos como yo y cercanos a nuestro primer
nuestra primera herramienta, que es la mente. Lo que percibimos por los sentidos, lo que nos impacta desde el exterior, actúa sobre el cuerpo vital, el cual estimula los sentimientos y emociones correspondientes en el cuerpo de deseos para que el ego los perciba a través de la mente razonadora. De estos impactos externos sacamos nuestras conclusiones en esa región abstracta, o sea, donde está el yo, y las transformamos para que por medio de la voluntad luego tomen forma mental en la región concreta del mundo del pensamiento, tomen una forma concreta y se manifiesten de alguna de las siguientes maneras. Por ejemplo, se puede manifestar sobre el cuerpo de deseos, donde si queremos dar una respuesta inmediata, despertará el sentimiento o deseo adecuado para después tomar la vitalidad necesaria del cuerpo vital y pasar a la acción en el mundo físico por medio del sistema nervioso y muscular. Esta respuesta puede ser instintiva, impulsiva e irrazonada o incluso por hábitos, simplemente. Otra manera de manifestarse es si el motivo no es suficientemente importante como para pasar a la acción como respuesta, lo que nos viene, pues entonces esas ideas que nos puedan venir o imágenes se proyectan sobre el éter reflector, donde, o sea, lo que es el asiento de la memoria, para que en un futuro pues puedan ser utilizadas junto a otras creaciones posteriores de la misma naturaleza. Estas imágenes pueden ser también dirigidas voluntaria y conscientemente hacia otra persona, bien sea en forma de sugestión o de telepatía. De cualquier forma, cuando la misión encomendada a esos pensamientos se ha cumplido, o cuando se agota su energía en los intentos por penetrar en la mente de otra persona, pues entonces vuelven a su creador, vuelven a nosotros, trayendo consigo el recuerdo de la experiencia que hayan tenido en la atmósfera mental y entre las personas donde hayan estado o junto a la persona que haya estado. Meditando sobre lo dicho en este párrafo, pues es conveniente saber y recordar que nuestra mente es el resultado principalmente de la forma de pensar y de las creaciones mentales de las vidas pasadas. Por eso mismo debemos estar atentos a lo que piensa la mente para rechazar lo negativo que nos pueda venir del exterior y alimentar lo bueno a la vez que aumentamos su poder. La mente es el resultado de las vidas pasadas porque es lo que extraemos, esa quinta esencia de las experiencias de cada vida, ese resumen lo vamos uniendo vida tras vida. Y ahí está la sabiduría, ahí está la consciencia, ahí están cosas que ahora aquí no nos acordamos, pero que sí están ahí. Y entonces la mente en realidad es también un resultado de todo eso, como lo es, por ejemplo, el karma. Es importante tener siempre presente que el yo está donde está su conciencia, y donde está la conciencia debería estar la mente para adquirir experiencia y desarrollo, sobre todo porque de esa forma obtenemos concentración mental. Ser conscientes de este hecho es precisamente lo que nos tiene que llevar a centrar nuestra conciencia y nuestra mente en las regiones superiores del mundo del pensamiento para ponernos en todo momento en el puesto del yo. Cuando pensamos, emitimos unas vibraciones en forma de ondas que se propagan en la materia mental de la atmósfera donde nos encontramos, afectando a todo o a toda la que sea de la misma naturaleza o de una vibración similar y estimulando a esas mentes, las mentes cercanas que estén en sintonía, a recrear pensamientos similares a los nuestros. En estos casos pueden ocurrir dos cosas. Primera, si las formas mentales que creamos son conocidas por la otra persona, estimularemos una respuesta que le hará reaccionar o lo acumulará como un sentimiento en su memoria.
Por tanto, conviene pensar siempre en positivo para no hacer daño a los demás. Si no lo conoce, como por ejemplo el conocimiento oculto, estos conocimientos, la filosofía oculta, entonces habrá un intento de despertar materia elevada de esa región del pensamiento, por la mente de esa persona. Por lo que por otro lado, si fuera así, pues le haríamos un bien. Y lo mismo ocurre con los pensamientos de espiritualidad relacionados con lo más elevado de la vida y del ser humano. Hay que tener claro que las vibraciones mentales estimulan vibraciones similares en los demás, como ya he dicho. Además, es bueno saber que cuando creamos el hábito de pensar en cosas positivas, estamos trabajando con la materia mental de las regiones más elevadas del mundo del pensamiento y nos estamos uniendo al yo superior en cierto modo y abriendo nuevos caminos. Por tanto, así se mejoran las facultades mentales y la materia mental del planeta. Nuestra mente está formada de materia del mundo del pensamiento, del planeta también. Por lo tanto, el intercambio de materia mental que hacemos o de pensamiento que hacemos con el planeta e incluso con el sistema solar será bueno o será malo o tendrá buenos resultados o malos dependiendo de nuestras creaciones mentales. Sin meterme mucho en el tema, Cristo es ahora mismo, sobre todo para Occidente, es el que tiene a cargo nuestra evolución, nuestra perfección, nuestro desarrollo espiritual. Él en algún momento tiene que servirnos como ejemplo y su enseñanza la tenemos que interiorizar y algún día practicar. Es el sendero ahora mismo más rápido que hay otros más lentos, como es lógico. Es el sendero más rápido que hay para llegar a la iniciación y a un conocimiento oculto. El desarrollo mental, por supuesto, no es solamente a través de lo espiritual y de lo devocional, también está en lo abstracto. Un matemático está utilizando su cuerpo mental en lo abstracto, en las regiones superiores abstractas del mundo del pensamiento. Las matemáticas son abstractas. Y en cierto modo, otras enseñanzas abstractas son la cosmogénesis y antropogénesis, por ejemplo, en la filosofía oculta, la simbología, etcétera. Por eso decía que bueno, nuestra mente es el resultado de la evolución de la materia mental que hemos tenido con nosotros en cada vida. Cuanto más ejercicio se hace mental, más desarrollo, cuanto menos, pues más se atrofia la mente, más se hace vaga. Cuanto más la ejercitamos voluntariamente, más cambios hacemos en su naturaleza. Y si estos cambios son buenos, pues más evolucionamos porque vamos expulsando la materia más baja y aumentando la elevada. De esta forma, cada vez tendremos más poder sobre el cuerpo de deseos. Memorizaremos mejor y crearemos buenos hábitos voluntariamente. Pero, además, y muy importante, aceleraremos el día en que el cuerpo mental sea una herramienta directa más perfecta o más directa. La humanidad más avanzada utiliza materia mental de las 4 regiones inferiores del mundo del pensamiento. Pero cuando el aspirante espiritual se esfuerza para alcanzar las primeras iniciaciones, atrae materia de las regiones superiores y comienza a actuar más directamente en el puesto del ego. O dicho de otra forma, el ego se impone sobre la personalidad. De hecho, el genio, la profecía, la inspiración, etc., proceden de estas regiones abstractas del mundo del pensamiento. Por tanto, en su momento cambiaremos la materia de deseos que domina a la mente concreta por materia de las regiones superiores y así nuestros deseos, sentimientos y emociones serán siempre elevados.
Hemos dicho que la mente no piensa por sí misma, necesita la voluntad del pensador, del yo, para dirigirla. Sin embargo, como está en la parte unida al cuerpo de deseos, pues a veces actúa por sí misma, dejándose llevar por por el cuerpo de deseos, por emociones, por sentimientos, pasiones, etcétera, o por los pensamientos que la rodean también. De esta forma también se crean ciertos hábitos y opiniones públicas, como por ejemplo el patriotismo de un país o el mal hábito de fumar. Si esto lo relacionamos a un templo, religión o cultura, comprenderemos cómo una persona se puede ver dominada por el egregor. El egregor es un espíritu artificial que puede haber en una iglesia, lo hay, o en escuelas donde todos los días se hacen algún oficio, algunas oraciones, por hábito, por costumbre, y ahí se va creando un egregor, un espíritu artificial que termina influenciando, si es positivo, es espiritual o devocional, termina influenciando en ese sentido a las personas que están ahí. Y esos egregores los creamos nosotros mismos también por parte de la repetición, da igual que sea de palabras que en rituales, pero por supuesto un factor muy importante es la mente. Por este mismo hecho, los estudiantes de la filosofía Rosacruz tenemos la obligación de pensar y actuar de acuerdo a estas enseñanzas, porque es una forma de sembrar en el mundo del pensamiento, de anular los pensamientos negativos y de trabajar de acuerdo al plan divino, al plan de Dios que ya existe en ese mundo del pensamiento y que las jerarquías superiores llevan a cabo. Como es arriba, es abajo. Y lo mismo que nosotros formamos un nuevo carácter y forma de pensar basada en nuestra filosofía, asimismo podemos ayudar a la humanidad predicando en pensamiento, palabra y obra, me da igual, conferencias, grabaciones, cursos, etcétera, por internet, para transformar la atmósfera del planeta. Es cierto que después de la muerte, en el mundo de deseos, extraemos la quinta esencia de nuestra vida pasada, lo que indica que renacemos con nuevas y mejores posibilidades y oportunidades. Pero si de verdad queremos avanzar en todos los sentidos, tendremos que comenzar por controlar la mente para que ésta sea el mejor instrumento, la mejor herramienta del ego. Si nos esforzamos en pensar positivamente y en meditar en lo abstracto y elevado, iremos desechando por inanición la materia relacionada con el materialismo, con lo negativo, con lo terrenal, con lo pasional, con lo que nos domina y nos lleva por donde no deberíamos de ir, pues se irá desechando, a la vez que atraeremos por otro lado materia que espiritualizará nuestros vehículos y, como he dicho, practicamos ejercicios, rituales espirituales, oraciones, etcétera. De esta forma no solo creamos un mejor destino futuro, sino que además el cuerpo mental, la mente, con su forma, en la próxima vida será básicamente más espiritual, tendrá otros colores más elevados, más bellos, la vibración más elevada, etcétera, más grande. Similarmente a los cuerpos de deseos y vital, en el cuerpo mental también se aprecian muy diversos colores, y aunque no todos pueden ser descritos con nuestro lenguaje, se suele identificar color del cuerpo de deseos. Por ejemplo, el color naranja suele representar el orgullo, el amarillo el intelecto, el azul y violeta pues la religiosidad, la espiritualidad, algo así. El rojo es igual a la ira o la cólera, ¿no? El marrón representa el egoísmo, el gris el miedo, el rosa el afecto. La vibración y así el aspecto brillante y burbujeante de un aura pues da a entender que hay alegría y felicidad en esa persona. Y así, pues bueno, pues se podría decir muchas más cosas.
Pero no solo se puede apreciar eso en el cuerpo mental. Por otro lado, un clarividente también puede ver las formas de pensamiento que salen de él y que sirven de vehículos a cierto tipo de elementales. Estas formas se diferencian según sean, o sea, según sean precisas o claras, geométricas, de formas bellas, concretas, asimétricas o al contrario, sean feas, opacas, con colores tristes, etc. Ya hemos dicho que la mente, que es el medio por el que el ego se enfoca en la personalidad, está muy influenciada y dominada por el cuerpo de deseos y que ha adquirido cierta independencia en su actividad. Por tanto, no es fácil de gobernar, sobre todo cuando se centra de una forma repetitiva en una frase u objeto o hecho. Para vencer a la mente, ante un caso de esos, es necesario trabajar con sus mismas armas, o sea, con la repetición. De esta forma creamos un nuevo hábito basado en lo que nosotros queramos. Podemos crear un hábito bueno o malo, pero en este caso el ejemplo que ponemos sería bueno. Que por lo general, bueno, pues si es positivo en bien de elevados ideales, prácticas en esos elevados, oraciones, buenos hábitos, en ejercicios y cualquier cosa así de esas, pues como he dicho, sería un hábito que incluso nos recordaría que todos los días lo tenemos que practicar, aumentaría esa aura, ese cuerpo, los colores se harían más brillantes, sus vibraciones más elevadas, sus colores más bellos, etc. Pero hay otra cosa más importante también, y es que para luchar contra determinados pensamientos debemos tener en cuenta los sentimientos. Si queremos evitar los malos pensamientos contra alguien, debemos eliminar los malos sentimientos contra él. Normalmente si vemos a alguien nos puede venir un pensamiento sobre esa persona. Si hemos tenido algún problema y terminamos mal con él, despertará un sentimiento posiblemente malo o una emoción o un deseo malo contra él. Si no le vemos y resulta que nos encontramos o nos llega un recuerdo de él, algo que tenemos guardado en la memoria sobre él, que nos pasó con él algún problema que tuvimos, entonces como es algo que surge de dentro, pues ese algo que ha surgido de la memoria lo que hace es despertar también un sentimiento, un mal deseo contra él, y ese sentimiento puede a su vez estimular a la mente para que cree pensamientos. Por lo general también la línea que suele ocurrir en estos casos, que se suele llevar, es que también sería contra la persona, excepto que nosotros seamos dueños de la mente y la controlemos, lo evitemos y por tanto lo cambiemos. Por otro lado, tampoco debemos pensar en esa persona, sino olvidarnos de ella, en un caso de que tengamos algo malo y nos vengan cosas contra él. Olvidarlo para que los pensamientos mueran de inanición. Pero si aún así no podemos evitarlo, tenemos otra solución. Y es que en vez de pensar en sus defectos, que sirven de crítica y de malos sentimientos, malos pensamientos y tal, bueno, pues lo que deberíamos hacer sería pensar en sus virtudes, si las conocemos, o buscarlas, o imaginar que las tiene y centrarnos en ella. Es una manera de olvidar lo que se tenga contra otra persona. Otra forma de dominar una mente centrada en algo que no queremos es actuando indiferentemente hacia el motivo que sea o centrando la mente en algo positivo que nos satisfaga intelectual o espiritualmente. Sin embargo, siempre tenemos en nuestras manos el poder de dominarla y dirigirla. Para eso, el ego se representa ante ella como voluntad. Y de esa forma podemos razonar los hechos y actuar de una forma consciente y voluntaria. Esta es una manera de comprobar cómo el ser humano puede ser dueño y señor de sus cuerpos según desarrolle su voluntad y la utilice para su propio bien. Que decir tiene que según sean sus creaciones, así será lo que lleve consigo en su aura,
y a lo que tendrá que hacer frente después de la muerte. Por eso se dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se nos dará por añadidura. El cerebro no piensa por sí mismo, es simplemente el instrumento físico que necesita el ego para expresarse a través de la mente, a su vez, claro, en este mundo material, en este mundo físico. El ego es el verdadero pensador, y lo era incluso antes de tener cerebro, pero hasta que no tuvo la mente no pudo pensar de forma individual y reconocerse a sí mismo como un yo. El cerebro está compuesto casi de la misma materia que otras partes del cuerpo. La única diferencia o variación es que el cerebro tiene fósforo, cuya cantidad de este está relacionada con el desarrollo intelectual y espiritual del individuo. Sobre este cerebro se imprime el pensamiento de varias formas diferentes. Veamos 3 de ellas y con esto terminamos la primera parte. Se imprime cuando el pensamiento se rodea de materia de deseos con intención de manifestarse en acción en el mundo físico y lo hace por medio del éter reflector y de la sangre. Segunda, los mensajes que proceden del espíritu de vida, que llamamos la memoria supraconsciente y que pasan directamente del espíritu de vida al éter reflector del cuerpo vital. Y también se imprime por otros mensajes del espíritu de vida que llegan al corazón y que luego pasan al cerebro. Y con esto terminamos la primera parte de este cuerpo mental o mente razonadora.